Usted no sabe nada. No sabe nada. Hoy vamos a comentar sobre una entrevista que pasó de ser una simple promoción musical a un auténtico drama televisivo. El reconocido artista cubano El Micha visitó el Toro Loco Show para hablar de su nuevo álbum, pero lo que ocurrió nos dejó a todos con la boca abierta. Para empezar suave esta conversación, porque el Micha, ustedes saben que está en el candelabro en estos días de todas las redes sociales, por todos los criterios que él ha dado últimamente, las entrevistas y todo, pero el pantalón de brillo ese te queda muy bien. Gracias. Todo comenzó bastante normal. El Micha llegó con sus llamativos pantalones brillantes, listo para hablar de música, pero rápidamente la conversación tomó un giro inesperado hacia temas políticos. Todo comienza con esta pregunta, que tal vez el Micha sintió fuera de lugar, de la presentadora Rosa Iglesias. Más delgado, no sé si es porque ahora estás viviendo más en Cuba que aquí, que estás más delgado. ¿Hay falta de jama en Cuba No, o estoy está bien la viviendo más comida? aquí, estoy viviendo más aquí. Eso es chisme de la gente. Yo respeto mucho tu música, soy admiradora tuya. El Micha intentó explicar su perspectiva sobre Cuba, pero las cosas se complicaron cuando los entrevistadores presionaron sobre la situación política en la isla. Y salgo de Cuba, ¿sabes? Para crecer, salir adelante. Sí. Buscando mejoras económicas. No mejora económica, crecer como artista, porque yo estaba bien en mi pico. Porque estoy en mi pick. No solo que te regresas a Cuba, sino que vas y vienes a Cuba. Sí. Y me es curioso porque tú me Sí. dices que tú te sientes bien en Cuba. ¿Cuba otro lugar que no es el mismo que yo conozco o es la Cuba que conocemos todos? El Micha intentó explicar su perspectiva sobre Cuba, pero las cosas se complicaron cuando los entrevistadores presionaron sobre la situación política en la isla. No, la que yo conozco en mi casa es amor, me duele, es presos políticos, es dictadura, No. pero sigue siendo mi Cuba. No. Y tengo la misma añoranza Pero tuya. no sigue siendo tu Cuba porque tú no la estás viendo como la estoy viendo yo. Ya dije que es mi casa y ya no voy a permitir más yo mismo desterrándome de mi casa. El que no quiera ir, que no vaya, eso es problema de cada cual. La tensión fue en aumento. El Micha, visiblemente frustrado, intentó redirigir la conversación, Vinimos a hablar del disco y lo que me está hablando a mí es de Cuba. pero los entrevistadores no cedían. Cuestionaron sus viajes recientes a Cuba y sus opiniones políticas. Cuba se habla menos de política que aquí. No, señora. Yo no voy a Cuba desde que tengo 18 años. Entonces usted no sabe Pero que entonces es Cuba. Espérate un momentico, el tema... No, tú estás equivocado. No yo sabe. tengo que vivir en Cuba para No saber sabe. para lo que pasa en No Cuba. sabe. En Déjame Cuba sale un explicarte. cuento. No se habla menos de política, se habla menos de política. No sabe. Usted no sabe política. Déjame- Mira la política de Cuba. No Usted sabe. no sabe de Dame un Cuba. chance, déjame hablar. No sabe. Déjame Si tú hablar ahorita que- de 18 no, esto tienes no. 40 y pico, 50, usted no sabe de Cuba. Usted sabe el cuento que le han hecho. Pero que está fui perdida. por una... No. Usted, caballero. La situación llegó a su punto crítico cuando el Micha, frustrado por las constantes preguntas sobre política, explotó. No quiero debatir, yo vine a hablar del disco. ¿Qué voy a debatir yo de Cuba? Usted no sabe nada de Cuba. Explícamelo tú que la conoces. Cuba Ay, está bien. señora, mira, pero no sabe explícamelo. inteligente. Dale inteligente, que Yo tú no me conoces de ninguna Pero si parte. yo te- Y finalmente, el momento que nadie esperaba. Es más, poquito de yo no calma. quiero hablar ya ni de álbum, ni de nada. Yo me voy. Yo no quiero hablar de nada. Y ya voy a empezar ya a hacerme el loco aquí también, porque aquí la locura es la que se ve. Ahora mismo, esto que estoy haciendo yo, se va a virar. Yo hoy vengo porque me da la gana. Yo hago lo que me dé la gana a mí. Eso me Se parece te bien. respeta. No, Eso es lo- a mí no me importa que te Atiéndeme. parezca. Atiéndeme, ¿Me Micha. entiendes? Micha. Este incidente nos plantea varias preguntas. ¿Es justo presionar a los artistas sobre temas políticos? ¿Deberían los entrevistadores respetar los límites establecidos por sus invitados? ¿O tienen la responsabilidad de hacer preguntas difíciles? Toman esa perra conmigo, caballero, que soy un loco. El caso de El Micha no es único. Muchos artistas cubanos se encuentran en una posición complicada, intentando mantener conexiones con su país de origen mientras navegan las expectativas del público internacional. ¿Qué opinan ustedes? ¿El Micha tenía razón en enojarse o los entrevistadores estaban en su derecho de preguntar? Dejen sus comentarios abajo. Y mira este video de las veces que AMLO se ha enojado con su pueblo.